nos dio que en cuanto al peso, Giselle a los 8 años y medio, más o menos, estaba cerca del percentil 25. Fue aumentando en cada percentil, haciendo una curva medio picada, digamos, intensa, hasta el percentil 50. O sea que de los 8 a los 10, en 2 años, ella se fue del percentil 25 hasta el percentil 50, que lo supera un poquitito y luego lo mantiene, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos la estatura, ¿sí? Vemos que la niña a los 8 años estaba en el percentil 75 y que llegó al percentil 90 al final, a los 10 años. ¿Qué nos dice? Que ella en su contextura tenía una buena altura, si era una longilínea, era flaca larga, ¿sí? Es lo que me imagino yo al graficar estas curvas. No sé si puedo continuar o hasta ahí vamos bien. Entonces, y esa curva, una curva, pues sí, ascendente, medio como una curva medio rápida, ¿no? De crecimiento. Claro, exactamente. Y hace un pico en los 2 últimos crecimientos, que se ve un pico bien marcado. O sea, hay dos curvas ascendentes, rápidas, una en peso y otra en estatura, pero el peso parte de un punto más abajo, o sea, de un percentil más abajo. Exacto. ¿Está bien? Muy bien. La otra pregunta, ¿todas les dio así? ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto? No, también así Perfecto. Que se nota más la talla. Digamos. Perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. La edad decimal. Bien, ¿cómo les dio? Bueno, a nosotros nos dio 8.6. Sí, 8.64. Bien. ¿A alguien le dio un valor diferente a 8.62, 60, 62? ¿Todos les dio así? ¿Alguna tuvo una dificultad para calcular la edad decimal? ¿No? Bueno, bien, entonces ya viste que... Yo quiero ser sincera, en este ejercicio lo pude hacer sola. Perfecto. En los anteriores estuve muy perdida, nunca, por eso estoy callada. Ya entenderá la doctora Micheli, estoy callada porque estaba perdidísima, me costó mucho acomodarme, y lo que es velocidad de crecimiento me está costando bastante. Bueno, eso es cuestión de práctica, es de hacerla todos los días, es una cuestión de practicar, ¿sí? Pero bueno, si ya le salió bien, con el primer caso costó, y con el segundo ya lograron hacerlo solo, o sea que es una cuestión de hacerlo, ¿sí? De ponerse y hacerlo. Aparte, lo que paramos para almorzar, nos separamos un ratito del grupo, entonces me pude sentar sola sin que me hablen y razonarlo. Porque todas juntas, algunas de las chicas de mis compañeras van muy rápido, entonces las otras vamos más despacio, y entonces... Está perfecto, uno tiene, a veces... el almuerzo nos ayuda bien, estas cosas con números hay que pensarlas tranquilas, muy bien. ¿Cuál es la segunda pregunta? La otra blanco genético. Me da 159. Nos da, en realidad, el grupo. El blanco 159. ¿Y el rango? De 1.67.5 a 1.50.5. ¿1.77? 6.7. Ah, 6.7, perfecto, perfecto. ¿A alguien pudieron, el resto de los grupos pudieron calcular el blanco y el rango genético? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Les dio un valor diferente? El blanco da... no, el mismo. Bien, blanco, repito, blanco 159, rango entre 167.5 y 150.5. ¿Está bien? Sí, exactamente los mismos valores. Perfecto. Bueno, practicando va saliendo. Muy bien, excelente. Al llevar esos valores a la tabla, ¿sí? Y ponerlos en el costadito como nos enseñaron, se puede ver que la nena siempre fue creciendo dentro del rango genético de los padres. Y en el último control lo supera al rango genético de los padres. Sí. Excelente, entonces pudieron graficar y pudieron tener esa observación, de que graficando vemos que el último punto, en la última consulta, la niña se encuentra por arriba del límite superior del rango genético. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el otro? La otra tenía que... La velocidad de crecimiento entre la tercera y la cuarta consulta. Bueno, a ver, ahí. Que haga otro grupo eso. Bueno, dale, perfecto, otro grupo. Bueno, gracias, Doc.
Ahora te aviso, ¿no? Ya tenés una que te vaya a reemplazar y al servicio. Por supuesto, ya veo que rápido tomó el carril y está entusiasmada con el crecimiento. ¿Quién puede ser el otro grupo? A ver. Si quiere, Valeria Burgos, Andrea Ávila, no sé, del grupo 2. ¿Hay alguien? Laura, vos, ¿podés contestar? Sí, acá, bueno. Sí. La velocidad de crecimiento entre la tercera y la cuarta consulta nos de 12 centímetros por año. Sí, perfecto. Muy bien, 12 centímetros, 12,05 da, está perfecto. ¿Y qué hiciste para eso? ¿Qué es lo que restaste? ¿Cuáles son las cuentas que hiciste para calcular esa velocidad? Hicimos la diferencia de crecimiento entre las dos consultas sobre la diferencia de las edades decimales de las dos consultas. Perfecto. ¿Y cuánto dio la diferencia en centímetros entre las estaturas de las dos consultas? 4,7. Muy bien. ¿Y cuánto fue la diferencia de las edades? 0,39. Perfecto. ¿Y después entonces dividiste? ¿Qué cuenta hiciste? Y 4,7 sobre 0,39 y me da 12 centímetros. Muy bien, excelente. Bueno, perfecto. ¿Alguien tuvo no le salió así, no pudo hacer la velocidad de crecimiento, a todos les dio este resultado? ¿Alguna duda con esto? Igual, me dice acá Andrea Ávila. Da igual, sí. Bueno, pasamos a interpretar este punto, esta velocidad de crecimiento. Bueno, a ver, ¿pudieron fijarse cómo es esa velocidad de crecimiento en la curva de velocidad de estatura para niñas? ¿Qué me pueden decir? A ver, Laura, ¿la pudiste dibujar? ¿Qué te pareció? Llevamos ese valor a la curva y nos da por arriba del percentilo 97. Bien, muy bien. Y bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Qué es lo que... ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué otra información nosotros le dimos en el cuadrito ese, además de los datos del peso y de estatura? Bueno. Y las edades. ¿Qué otra información le dimos? El Tanner. Desarrollo madurativo. Claro, dijimos que no podemos interpretar ninguna curva de crecimiento sobre todas esas edades si no tenemos información sobre el desarrollo puberal. En este caso, una niña, el desarrollo mamario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en ese caso? ¿Qué información teníamos? Contábamos. Nosotros hemos visto, digamos, los eventos puberales de la niña comparado con, digamos, con lo normal, y, o sea, si bien el percentilo 50, por ejemplo, de mamas está en la edad de 10,8, ya lo tiene a los 8,6, pero está dentro del valor normal, que es 8,3 hasta 13,3, digamos. Perfecto, eso está muy bien. ¿Y qué dije yo de la relación de la curva de crecimiento con los eventos puberales, con el desarrollo mamario? ¿Recuerdan? Claro, que ahí empezaría como el pico de crecimiento o la aceleración del crecimiento. Perfecto, que la mayor parte de las niñas realizan el empuje puberal cuando se encuentran entre mamas, la mayor parte, ¿sí? El 60%, puede haber un porcentaje mínimo que no lo haga, pero la mayor parte hace el empuje puberal cuando se encuentra en mamas 2 o en mamas 3, ¿sí? ¿Está? Bueno, sí. Si les parece, ahora Alejandra hace la presentación del caso clínico, ¿sí? Para que vean las curvas. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Hicimos la velocidad de crecimiento en talla. Sí. ¿También nos sirven estos datos para hacer la velocidad de crecimiento en peso? La diferencia es muy grande, pero ¿nos sirven estos datos? Los de peso también, claro, sí. Sí, claro, por eso nos dio que la velocidad de crecimiento, que eran 12 centímetros por año, la velocidad de peso no era tan acelerada porque era 3,3 kilos por año. Bien, pero ¿cuánto en la tabla, en la curva de crecimiento de peso, cómo te dio eso? Claro, y en la velocidad nos da arriba del percentilo 90 la talla, pero nos da en un percentilo 50 el peso. Perfecto, bien, bien, puede ser eso, sí, que haya una diferencia, que haya un empuje mayor en talla que en peso, ¿sí? Además no se hacen, generalmente primero es el peso, ¿sí? Y después es la talla, en general, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Alejandra, ¿querés compartir el caso clínico para que veamos las curvas resueltas? Sí, ahí comparto.
En esta vez ya vieron, fueron mucho más rápido con edad decimal, velocidad de crecimiento, el cálculo de la velocidad, de banco y rango genético, era una cuestión de practicar. Bueno, entonces, Giselle, vamos directamente a las consignas. Se nos pedía en primera, bueno, una de las consignas es sacar la edad decimal de la primera consulta, como ustedes bien lo dijeron. Fíjense que ella consulta en 2012, el 6 del 11, ¿sí? Entonces, perdón, 6 del 11, si nos fijamos en la tabla, nos da 2012.847 y la fecha de nacimiento, que era el 23 del 3 del 2004, si hacemos 2004 punto y buscamos 23 del 3, vemos que son 222, lo restamos y nos da una edad decimal de 8.62 años. ¿Sí? Hasta acá estamos todos bien. Sí. El blanco genético, bueno, ya sabíamos, los papás de Giselle medían 175 menos 12.5, se lo restamos a la estatura paterna, más 160.5 que es la estatura de la mamá, dividido 2, eso nos da un blanco genético de 159 centímetros, con un rango genético que va de 150.5 a 167.5. Entonces, si vemos la curva, fíjense, en pesos es lo que ustedes dijeron, hay una aceleración que pasa del centilo 25-50 al centilo 50, y en el caso de la estatura, exactamente igual, hay una aceleración hacia arriba, ¿sí? Que fíjense que coincide también con el desarrollo mamario, ¿sí? Pasamos de un centilo 75 a un centilo 90 en el límite ligeramente por encima del límite superior del rango. La velocidad de crecimiento, bueno, nosotros sacamos en todas las edades, pero nosotros le pedíamos en la última consulta, ¿sí? Así que acá tenemos una velocidad de crecimiento que nos da 12.05 centímetros por año. Ya explicamos la cuenta. Y acá lo que hicimos fue compararle la curva de velocidad de crecimiento en estatura con la de seguimiento longitudinal. Fíjense que esto que nosotros vemos que es un crecimiento acelerado hacia arriba, que va desde el centilo 75 al 90, si uno graficara todas las velocidades de crecimiento, veríamos que se encuentran todas en el área gris superior, que es el área que le dijimos que son de los maduradores rápidos. Sí. Entonces, como bien dijeron ustedes, acá tenemos la secuencia de eventos puberales, en este caso en mujeres. Giselle comienza el desarrollo mamario a una edad acorde, ¿sí? Fíjense que el rango va de 8.3 a 13.3, así que ella lo realiza en una edad normal. Como dijimos recién, como dijo Mariana, en general el empuje puberal, el 30-40% se produce en mamas 2, en mamas 3 el 50 al 60% y con mamas 4 el 10% de las niñas. En el caso de la menarca, el 5% la presenta con mamas 2, el 25% con mamas 3 y el 65% con mamas 4, por eso decimos que es un evento tardío. Entonces, en cuanto a lo que es el diagnóstico auxológico de Giselle, podemos decir que tiene una estatura normal para población en el límite superior del rango genético familiar, sobre todo en la última consulta, con una velocidad de crecimiento en empuje puberal, es decir, el área gris de maduradoras rápidas. El desarrollo mamario, esto es el tempo, fíjense que bueno, varía de acuerdo a la fuente, la edad de mamas 2, según Lejarraga, la media se produce a los 10.8 años, con un rango que va de 8.3 a 13.3. En el caso de Tanner, el pasaje de mamas 2 a mamas 3, hay una media de 0.9 años, con un límite de 0.2 a 1 año. Sí, esto es importante, tanto el inicio de mamas 2, así como también la progresión hacia mamas 3 y 4 y 5, obviamente. Y en el caso de mamas 2 a mamas 5, según Tanner, hay una media de 4 años con un límite que va de 1.5 a 5.5 años. Entonces, para terminar, fíjense, si uno hubiese seguido la progresión de estatura, ¿sí? Lo que hubiese hecho Giselle es, hay una aceleración
que coincide con esta aceleración en la curva de seguimiento longitudinal, ¿sí? Y luego una desaceleración hasta alcanzar, si uno siguiera, seguramente Giselle, la estatura haría una progresión hasta alcanzar una estatura final que seguramente quedaría dentro del rango familiar, ¿sí? Si uno siguiera, probablemente Giselle haga esta aceleración y luego termine en el límite superior del rango familiar. ¿Sí? No sé si se entendió. Y con el dato de la menarca de la mamá, también podemos pensar que ella se aproxima a esa edad también, porque el M4 de ella está en los 10 años, .7, o sea que también. También hay una relación, sí, hay que tener en cuenta la menarca materna también. Bien, perdón que se me desconectó mi computadora, así que me viene la de Virginia. Bueno, la curva de crecimiento esa que está ahí nos permitía mostrar, digamos, cómo la curva de velocidad, cómo hace el empuje puberal tardío, ¿no? El área gris, temprano, perdón, en el área gris y termina de crecer, digamos, antes. Y es muy importante averiguar la edad de la menarca o del desarrollo puberal de los padres porque hay una relación, ¿sí? Hay una relación entre, generalmente, las niñas que tienen una menarca temprano tuvieron sus mamás que tuvieron menarca temprano. Siempre es mucho más fácil averiguar la edad de la menarca en la mujer, porque los varones, algo que haya sido o muy temprano o muy retrasado, en general no recuerdan cuándo se desarrollaron, ¿sí? Salvo que hayan hecho el empuje puberal muy tardío, entonces ahí lo recuerdan porque era muy bajito y terminó dando el estirón más tarde, o si fue muy temprano, hace el estirón temprano, entonces era como los más altos del curso, ¿sí? Entonces por eso lo recuerdan, si no es más difícil en los varones, ¿sí? Bueno, ¿quedó alguna duda con respecto a esto? Si no, pasamos ya a la clase de Virginia. No, creo que no hay más preguntas. Yo lo único, Cecilia Soria, lo único que me quedan dudas, o que por ahí quizás no sé hacer, es a la hora de llevar a la curva la velocidad de crecimiento. Cuando la doctora hablaba de la edad 1, la edad 2, eso me perdí ahí. Cuando graficaba el punto medio, no me acuerdo para qué era. O no la graficación. Claro. La graficación. Si vos sacás, por ejemplo, si nosotros decimos que la nena creció, en el último caso, por ejemplo, que es el más fresco, 12.05 centímetros por año, para saber dónde la tenés que graficar, porque vos sabés que vos la sacaste entre, por ejemplo, 10 y 12 años, ¿sí? O entre 10 y 11. Sí. Entonces, para saber dónde la vas a graficar, sacás la edad central, ¿sí? Entonces, haces 10 más 11 dividido 2. Y la graficás en ese punto. En la edad central, por ejemplo, seguramente te da 10.5, ponele. En el 10.5 graficás esos 12 centímetros por año. Y los dos extremos, vieron que yo les puse un puntito, una rayita y dos barritas, digamos, los dos extremos. Sí. Los dos extremos son las edades sobre las que vos sacaste. ¿Sí? Si vos hiciste entre 10 y 11, los dos extremos son 10 y 11. La velocidad se grafica en la edad central, que es el puntito, y en realidad es eso. 12 centímetros. Exacto. Bien, era muy simple y yo no se te está cortando. Estaba perdida. Gracias, muchas gracias. Bien, perfecto. Creo que no hay más dudas. Vicky. ¿No se escucha? ¿Ustedes la escuchaban bien? ¿O se le cortó? Sí. No, sí, bien. Se escuchaba bien. Se escucha bien. Ahí está Virginia ahora. Bueno, ¿cómo están? ¿No? ¿Cuántos somos? Somos 41. ¿Están cansados? Bueno, relájense. Vamos a tomar esta parte de la charla un poquito más relajada. Ya hicieron cuentas. Ya hicieron todos los percentilados. Ahora vamos a hablar un poco de algunas cosas. Seguimos en el mismo tema, pero vamos a ver si podemos compartir. Esperen que voy a aumentar mi pantalla.
¿Están viendo? ¿Pueden ver bien? Sí, perfecto. Ok, listo. Bueno, el crecimiento, yo no me veo, no sé si tengo bien generada la cámara ahí, pero el crecimiento, hay distintos motivos de consulta, pero uno de los temas prevalentes es la preocupación por la baja estatura. Siempre me llama la atención que las familias están más preocupadas por la baja estatura que por otros problemas de crecimiento. Y si ustedes recuerdan su práctica, ciertamente van a recordar que todo el tiempo tienen algún paciente que les preocupa por baja estatura. Nosotros sabemos que el crecimiento es el resultante de un proceso complejo, dinámico. Ya Mariana nos dio un pantallazo de los reguladores del crecimiento en los dos distintos momentos de la vida, cómo se expresan. Y lo que se ha visto recientemente, que el crecimiento longitudinal está determinado por lo que ocurre en el cartílago de crecimiento, es decir, por la condrogénesis, la posición de cartílago y la formación de hueso, determina el crecimiento longitudinal en los huesos largos, en los huesos cortos y huesos planos. Es el hueso plano a partir del crecimiento membranoso. Ahora, cuando recientemente hemos podido ver estudios de secuenciación genómica amplia, buscando correlacionar las variables de crecimiento y de la estatura poblacional, se observaron que hay más de 400 lugares, locus, en donde están relacionados a las variaciones de la estatura en la población. Y que entonces no existe un único gen que determina la estatura, sino que es un patrón poligénico. Hay muchos genes relacionados que determinan la estatura. Es por eso que ustedes en la experiencia familiar y clínica van a ver que en una misma familia hay personas con diferentes tamaños, estaturas finales o formas, y esto está determinado por ese juego de los distintos genes que determinan la estatura final. También se ha observado con estos estudios genéticos más actualizados que aquellas personas que están en los percentilos más bajos de la población corresponden a variantes polimórficas genéticas con un efecto negativo. Cuando se suman, es decir, que no es una causa patológica, sino que se suman moduladores de crecimiento negativos determinando la baja estatura familiar. Son familias de personas con baja talla que si uno va a buscar una mutación puntual no la encuentra, pero sí varios genes que mezclados van dando un efecto negativo. Ahora, después también se encontraron con los estudios genéticos que se empiezan a encontrar mutaciones puntuales. Y estas mutaciones puntuales pueden producir baja estatura aislada o baja estatura con alteración de las proporciones corporales, con condiciones con compromiso esquelético, con lo cual llamamos displasias esqueléticas, o baja talla asociada a otras dismorfias o baja estatura sindrómicas. Es decir, que hoy el conocimiento amplio que estamos teniendo de las nuevas herramientas genéticas nos permiten ver que en la población general muchos genes, es decir, un patrón poligénico determina las variaciones de la estatura dentro de una misma población entre poblaciones diferentes. Son variaciones de muchos genes. Por otro lado, que hay variantes, polimorfismos, con un efecto negativo que determinan que existan familias bajas sin una alteración puntual, sin una mutación o de lesión puntual. Pero también que hay alteraciones genéticas claras que determinan ya claramente modelos como las displasias esqueléticas, la baja talla idiopática, los síndromes. Es decir, que está toda esa variabilidad en la información genética. Y nosotros tenemos una herramienta que es la uxología o el crecimiento para tratar de acertar o disminuir el error al momento de la categorización diagnóstica. Ya les mostré esto, pero es para reforzar que
que cuando ustedes hablen de baja estatura va a depender de qué momento de la vida hablan. Todo lo que tiene que ver con los 2 primeros años de la vida se va a expresar en general como retardo de crecimiento intrauterino y va a estar modificado por los factores medioambientales, placentarios, uterinos, la alimentación postnatal, y entonces tiene esas variables a considerar. Se habla más de un retardo de crecimiento o de una baja estatura de comienzo prenatal. En este cuadro lo que les quiero mostrar es cómo lo que hemos trabajado todo el día de hoy, que es la dispersión o la variabilidad en la población. Sabemos que en una distribución normal, como hablamos en la estatura, la mayoría de los datos se encuentran alrededor de la media o percentilo 50, pero que en las puntas van a estar las variantes. Hoy hablamos de las alta talla y ahora vamos a hablar de baja talla y cómo cuanto más lejos está de los valores centrales, más probable que nos encontremos con condiciones patológicas como las displasias esqueléticas, las causas malformativas, sindrómicas, y que la variabilidad de la población normal se encuentra en general entre los percentilos 3 y 97 o pegadito a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, en este lugar se encuentran las variaciones de la estatura en la población, y acá hay una superposición entre las causas sindrómicas, claramente malformativas, y las displasias, y lo que llamamos baja talla idiopática, que estaría ubicado entre los -2 y -3 desvíos. Es decir, que este es el área que vamos a trabajar un ratito ahora. Ya hoy Mariana les explicó que existía una relación entre el tamaño de nacimiento y el tamaño en la vida adulta, es decir, que el tamaño de nacimiento está muy condicionado por medio ambiente intrauterino y que luego va a expresarse a través de la recanalización genética, y ya alrededor de los 2 años podemos explicar que el tamaño que este niño tiene se va a relacionar a la estatura de sus padres en un 80% y también a su propia estatura adulta. Es decir, que entre los 2 y los 4 años es un buen momento para el análisis o del estudio de la baja estatura. Cuando se presentan más tempranamente, es probable que estemos frente a un problema no de variante de la normalidad, sino que sea una causa patológica de baja estatura. Es decir, que después de los 4 años, ya cuando existe la recanalización y la relación de la estatura propia es decir, de la estatura del niño con la propia en la adultez, podemos trabajar en baja talla. Es decir, que cuando hablemos de baja talla, en general, no para el especialista, es un enfoque que hacemos en niños mayores de 2 a 4 años en adelante, donde ya las influencias familiares están más marcadas. Menores de 2 años es preferible hablar de retardo del crecimiento y enfocarlo rápidamente para descartar las causas frecuentes. A nosotros nos llega en este servicio muy tamizado y vemos niños con baja talla de presentación temprana, prenatal, pero en la pediatría general, toda baja estatura menor de 2 años debe ser interpretado como un retardo de crecimiento y estudiar las causas que pueden estar activas en ese momento, las más importantes. Por supuesto, siempre hay que responderse las preguntas que hicimos durante toda la charla de hoy: si tiene un tamaño normal para la población, para sus papás, cómo es el crecimiento y en qué momento estamos. Porque como comentaba la doctora Del Pino, si son maduradores rápidos, puede haber un momento en que la estatura esté mejor posicionada, pero la estatura final queda baja para la población, y los maduradores lentos pueden presentarse en algún momento como baja estatura y luego tener una estatura final de mejor pronóstico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Acá es un varón que tiene 6 años y 4 meses y que no trae ningún dato previo. Y la estatura que refiere es de 105 centímetros, que ciertamente está debajo del centilo 3. Y repasando todo lo que hablamos en el día de hoy, se trata de un niño bajo para la población, no podemos decir más nada. Debemos correlacionarlo con el blanco genético y con este gráfico ya ven que está, si bien es bajo para la población, está dentro del rango y el blanco genético para la familia. Y si analizamos un poco más
las estaturas del papá y de la mamá y hacemos el blanco genético y los puntajes Z, observamos que si el niño a los 6 años que no tenía antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino, tenía una estatura a menos 2,3 del percentilo 50 y sus papás a menos 2,47 el puntaje del blanco genético mínimo, decimos que es una baja talla para la familia normal. Hasta ahí vamos y era el conocimiento de hoy. Entonces, cuando hablemos de baja estatura familiar, es un niño que tiene una estatura dentro del rango genético, cuya velocidad de crecimiento es normal, la edad ósea es acorde a la cronológica, más o menos 2 años la edad cronológica, va a iniciar la pubertad en tiempo y variantes normales, y por supuesto no tiene ningún signo de enfermedad. ¿Quiere decir que yo puedo hacer el diagnóstico de baja talla familiar en una consulta? No. Puedo pensarla en una consulta. Puedo decir, mira, veo la familia, tiene baja estatura, lo veo el niño y que es sano, pero no alcanza. Baja talla familiar exige un seguimiento, verlo nuevamente, ver velocidad de crecimiento, ver que no aparezca ningún signo de enfermedad, y nosotros en este lugar hemos definido que todo niño que consulta por baja estatura hacemos algunos estudios que después les voy a contar. No es universal y en eso también vamos a charlar después. Bueno, acá hay un pequeño error del Power, pero bueno, recuerden que hablamos hoy del retardo constitucional o la maduración lenta, que son niños, en este caso se asocia baja estatura y una pubertad más tardía, y el retardo puberal son niños, generalmente son varones, que tienen antecedentes familiares, padre o madre, que también tuvieron maduración lenta a la edad de la pubertad, cuyos signos puberales empiezan más tardías para las edades esperadas, y puede haber algún periodo en donde tenga velocidad de crecimiento lenta. Hoy justamente hablábamos de eso, y en ese momento quizás se exija hacer algunos estudios. Recordamos lo que hablaba Mariana hoy, de cuáles son los eventos que inician pubertad, y que por supuesto lo que estamos hablando son de aquellos que más tardíamente hacen el estirón y tienen una velocidad más lenta en algún momento, cuando no inician, antes de empezar este take-off o inicio de pubertad, pueden tener velocidades bastante lentas y que merecen la evaluación clínica. Esto ténganlo siempre a mano, que es importante cuando evalúan un niño el tamaño a la edad de la pubertad. También hoy analizamos que las diferencias de la estatura final guardan relación a que los varones crecen más tiempo, empiezan más tarde y durante más tiempo, y eso determina la estatura final más alta de los varones con respecto a las mujeres. Ahora, ya he hablado de cuáles son los determinantes del crecimiento en la población, que la mayoría de los niños tienen variantes de la normalidad, como baja talla familiar y alteraciones en la maduración o retardo constitucional, depende de dónde lean, es el nombre que tienen: maduración lenta, retardo constitucional, pubertad retrasada. Empieza a ver las otras categorías diagnósticas, y hoy una de las doctoras preguntaba las categorías auxológicas. Estas serían las categorías diagnósticas que vamos a hablar en baja estatura, es decir, que sea una variante de la normalidad, que sea una baja talla familiar cuando contamos con las estaturas de los padres. Y no sé si hoy lo comentaron, pero no tomen en consideración la estatura que los padres refieren que tienen, hay que medirlos, hay que medir a los padres, porque en general no se acuerdan bien cuál es la estatura, y pueden haber valores que hacemos un montón de cuentas y no son ciertas. Y le preguntamos a la madre cuánto mide el padre y nos dice un valor, lo tomamos en consideración, hacemos las cuentas, y cuando viene el padre tiene una estatura más baja o más alta. Es decir, cuando hacemos, esto es muy importante recalcar, que cuando hacemos blanco genético es porque pudimos medir al papá y a la mamá con un instrumento que sirva, ¿no es cierto?
También hablamos hoy de las secuelas del retardo de crecimiento, es decir, cada vez que existe un periodo de alta velocidad de crecimiento, como es la etapa prenatal, postnatal inmediata y pubertad, si existe una enfermedad importante, desnutrición, carencia, puede generarse un severo retardo de crecimiento y muchas veces ocurre un crecimiento compensatorio. Pero si ese crecimiento compensatorio no es suficiente, queda una secuela y eso es lo que vemos habitualmente, niños con secuela de retardo de crecimiento por embriopatías, por retardo de crecimiento del primer año de vida o por enfermedades graves. Enfermedades oncológicas, enfermedades inmunitarias, etc. Menos del 8%, entre el 5 y el 10% de los niños que consultan en un hospital de alta referencia por baja estatura tienen enfermedades endocrinas subyacentes. Digo esto porque es habitual en la consulta que el primer diagnóstico que se nos ocurre cuando pensamos en baja talla es déficit de hormona de crecimiento, y realmente es infrecuente el déficit primario de hormona de crecimiento, más frecuente quizás el hipotiroidismo, y el uso excesivo de corticoides en los niños trasplantados o con enfermedades renales, enfermedades respiratorias que pueden acompañarse de retardo de crecimiento y baja talla. En ese sentido les comento que los corticoides deben ser en forma prolongada y a dosis alta para generar baja estatura, pero algunos pacientes que usan corticoides en vía inhalatoria sin vacaciones, sin descanso, de forma permanente, pueden tener una disminución de la velocidad de crecimiento que no determina baja estatura, pero quizás tenemos esas velocidades borderline y es por corticoides inhalados. Siempre es importante descartar, sobre todo en nuestro medio, las enfermedades crónicas ocultas o silentes, como la mala absorción, la enfermedad celíaca. Ustedes saben que, bueno, cuando yo empecé era una enfermedad no rara, pero no muy frecuente, y hoy es súper prevalente, de manera que si hay casos familiares hay que buscarlos, cuando hay asociación, por ejemplo, con síndrome de Down, hay que buscarlo, y si no, en todo niño con estudio por baja estatura hay que descartar la enfermedad celíaca. Hay un consenso nuevo que pueden buscar en la Sociedad de Pediatría. Por supuesto, las uropatías. Las uropatías siguen siendo un problema prevalente. Uropatías no detectadas que generan infecciones urinarias subyacentes y pueden llevar a la insuficiencia renal, y aún en nuestro país es una causa no detectada. Las causas genéticas, es importante saber que depende mucho del entrenamiento del médico pediatra que recibe el paciente, porque muchas veces tenemos niños que han deambulado por varias consultas médicas y que no se han detectado signos sutiles o signos evidentes de causas sindrómicas que pueden producir baja estatura. Y en eso tampoco hay un consenso cuáles hay que hacer screening, pero ahora vamos a charlar al final cuando les dé mi plan de estudios. Estoy aquí. Y por supuesto, en nuestro país, la desnutrición crónica primaria o secundaria a enfermedades crónicas también sigue siendo causa de baja estatura y retardo de crecimiento. Para seguir con la simplificación de los casos, en este vemos que es un niño que tiene una estatura normal, en el límite o borderline del blanco genético, pero tiene antecedentes importantes de un bajo peso de nacimiento y haber nacido pretérmino y con dificultad respiratoria, y probablemente podamos atribuir este crecimiento normal, pero en el límite, a estos antecedentes. Secuela de retardo de crecimiento pre o postnatal. Cuando hablamos de crecimiento prenatal, ustedes saben un montón porque tienen una cantidad de partos en la maternidad de Tucumán, que existen las causas fetales, que no han sido diagnosticadas prenatalmente, como las infecciosas o las tóxicas, y las causas genéticas y los síndromes malformativos, y por supuesto los maternos como la hipertensión arterial, los embarazos
en madres jóvenes, adolescentes o embarazos múltiples o maternidades muy seguidas. Y también la baja estatura materna suele asociarse a niños más pequeños. Y por supuesto las enfermedades crónicas. Las anomalías placentarias generalmente es un informe que recibimos de los obstetras cuando prestan atención a la placenta y nos mandan el informe y escriben que el niño tenía alguna causa asociada al retardo de crecimiento. Es decir, cuando analizamos un niño con bajo peso o baja talla perinatal, hay que buscar las causas fetales, maternas y placentarias. ¿Cuántos hacen crecimiento compensatorio? Bueno, eso dependerá del centro y del lugar donde estudiemos, pero ciertamente de acuerdo a los estudios que se hacen al revés, de baja talla, y se va a buscar cuántos de esas personas que tienen baja estatura para la población han tenido antecedentes de retardo de crecimiento. En general es entre el 8 y el 20%. Un estudio en Israel muy grande, donde tienen una base de datos de todos los nacimientos, encontraron que el 15% de la baja estatura respondía a retardo de crecimiento o problemas perinatales, no solo retardo de crecimiento prenatal, sino problemas perinatales de importancia. Sabemos que la mayoría de los niños hacen crecimiento compensatorio los primeros años, pero algunos pueden requerir más tiempo y eso justifica que en muchas neonatologías continúan el apoyo y el sostén en niños mayores de 2 años. Entonces, hay estudios que recomiendan esperar crecimiento compensatorio hasta los 5 años. Ciertamente son pocos los trabajos que muestran esto, pero en niños con antecedentes de hipertensión arterial, algunos trabajos recomiendan esperar un crecimiento compensatorio hasta los 5 años. Nosotros en la práctica, los seguimientos hospitalarios es hasta los 2 años y luego pasan al seguimiento habitual. Aquí tenemos una niña que, siguiendo con la simplificación de los casos, que presenta una baja estatura, menos 2,5, score de desvío estándar del centilo 50 a la edad de 9 años, cuya primer batería de estudios son normales, las proporciones corporales medidas como relación del tronco con los miembros inferiores es normal, como muestra esta curva. Y entonces sí nos tenemos que plantear las causas genéticas que produzcan baja estatura. Este es un ejemplo de antiquísimo, ¿no? Pero real, de un niño con un síndrome de Silver-Russell. Era una niña que desde el momento prenatal tenía una longitud corporal pequeña y crecía bien porque la pendiente de la curva es buena. El peso quizás se despega un poquito más, pero siempre en el Silver-Russell el compromiso del peso es importante y normocéfalo. Silver-Russell es una de las causas de retardo de crecimiento intrauterino sindrómica. Recordar lo que hablábamos hoy de confirmar los valores de velocidad de crecimiento cuando es normal. Y entonces vamos a las causas más frecuentes. Es decir, si el niño tiene una velocidad de crecimiento normal o incremento de peso normal, es probable que no tenga una enfermedad importante subyacente, pero en la pediatría puede haber un periodo de ventana como enfermedad celíaca poco sintomática, aquellas que se presentan solo como baja estatura y que es muy difícil detectar la velocidad de crecimiento lenta, o algunas enfermedades crónicas que hasta que se expresan, incluso las uropatías y la insuficiencia renal. Entonces, este listado siempre hay que pensarlo, descartar las enfermedades crónicas, pensando que a lo mejor no están dando signos claros. No hay un consenso en la literatura porque, sinceramente, depende en el lugar donde usted esté trabajando y a qué se dedica, es lo que va a recomendar descartar. Hemos hecho hace unos años una revisión y si usted es endocrinólogo va a querer que se descarte primero déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, pero si es genetista va a querer que se descarten las causas
más leves o de expresión más simple. Entonces pusimos aquí un resumen pediátrico que nos resulta a nosotros útil en un hospital ya de referencia. Esto no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer exactamente igual donde ustedes trabajen, porque hay que ver cuál es la prevalencia. Si ustedes me dicen, mira, acá lo que más hay son niños con desnutrición o enfermedad respiratoria o parasitosis si fuera en el noreste. Es decir, cada uno debe adaptar este algoritmo, tenerlo y adaptarlo al lugar donde trabaja. Nosotros pedimos habitualmente un hemograma en búsqueda de anemia. Hemos encontrado anemias microcíticas, carenciales, pero también talasemias. Raramente encontramos una infección, pero siempre pedimos la eritrosedimentación. Procesos inflamatorios crónicos que no hayan presentado otros signos, sinceramente, no es lo habitual. Y el ácido base en los lactantes, que no aumentan bien de peso, cuyos pliegues son muy flacos y a veces tienen ciertos episodios de hiperventilación o sudoración, el ácido base también los pedimos. El metabolismo fosfocálcico siempre lo pedimos cuando encontramos una lesión esquelética evidente, pero realmente no cuesta nada. Es raro que encontremos un defecto en un niño completamente sin alteraciones esqueléticas, pero puede ocurrir. Entonces sumamos al hemograma un estado ácido base, el metabolismo fosfocálcico. En ese caso, la prevalencia de déficit de vitamina D en las ciudades es importante y recientemente descrito. Y ya los raquitismos, puede ser que alguno lo detectemos por laboratorio. En general, lo encontramos más por incurvación de miembros inferiores o por familias afectadas, ¿no? Enfermedad celíaca sí o sí. Acá no discuto. Nosotros estamos utilizando inmunoglobulina A total y antitransglutaminasa. Si esto es negativo, si existen fuertes sospechas, hay que repetirlo, y en los consensos nuevos realmente no está el pedido de la biopsia, solamente se sigue con antitransglutaminasa, salvo que tenga una enfermedad asociada que predispone o haya antecedentes familiares, y si no, los estudios genéticos que se están haciendo más en busca de aquellos HLA que pueden predisponer a la presencia de enfermedad celíaca. Hipotiroidismo siempre estudiamos. Es raro que hayamos encontrado un hipotiroidismo asintomático que cause baja estatura, pero en nuestra experiencia, Mariana se acordará, hemos tenido más de 3 o 4 pacientes que venían con otro diagnóstico y eran hipotiroidismos adquiridos, no diagnosticados, con un severo déficit de la estatura. El déficit de hormona de crecimiento se expresa de distintas maneras. Hay distintas formas de déficit de hormona de crecimiento. Hay formas más siempre son enfermedades raras, poco frecuentes. Están las que están genéticamente determinadas, que se expresan los primeros 2 años de la vida con un severo retardo de crecimiento. Entonces, en todo lactante que hemos descartado las causas frecuentes de retardo de crecimiento, podría ser importante la consulta con el endocrinólogo, sobre todo si se acompaña de microcefalia, porque la deficiencia congénita de hormona de crecimiento es rara, pero existe. A edades más tardías, lo más importante, después de los 2 a 4 años, es controlar velocidad de crecimiento. Y uno debe estudiar déficit de hormona cuando la velocidad de crecimiento es baja y no encontramos otra causa asociada. Radiografía de mano da poca información, pero nos permite ver cuánto es el crecimiento futuro, cuánto queda, y también permite ver algo de la calidad ósea. Cuando hemos descartado estas primeras causas más prevalentes y la antropometría nos muestra baja estatura mayor a 3 desvíos estándares y a veces desproporción, podemos empezar a pensar en que existe una enfermedad rara, poco frecuente, como las displasias esqueléticas. Y ahí, en esa oportunidad, es necesario sacar placas, que esas placas las tenga la familia. Miren qué cosa simple les voy a dar como receta, porque muchas veces vienen las familias a consultar, se han sacado muchas veces radiografías y la familia no las tiene, no las conocen, y es un documento de la familia.
y así podemos hacer un estudio de esas radiografías y analizar si existen signos claros o sutiles de displasias esqueléticas. Ahí en Tucumán también tienen muy buenos servicios de genética, y cuando uno tiene una baja estatura que no puede explicar, en una niña hay que buscar el síndrome de Turner, y ya en muchos lugares existe dentro de los screening para baja estatura pedir la consulta genética y el cariotipo en búsqueda del Turner en las mujeres, y ya en algunos centros también en varones, sobre todo si tienen alguna mínima alteración genital como fimosis, va apareciendo alteraciones cromosómicas, de manera que en todo niño con baja estatura que no podamos explicar, un cariotipo hay que pedirlo, pero hay que pedirlo de calidad, con un buen conteo de células, así que es preferible hacer la consulta genética previamente. Hay otros síndromes más sutiles, más difíciles de darnos cuenta, como es las mutaciones o alteraciones y deleciones del SHOX, que son displasias con una alteración de la proporción corporal puntual, tienen las niñas antebrazos más cortos. Bueno, es todo un capítulo, pero hay que pensar que si uno no encontró una enfermedad general, el niño no tiene un déficit endocrino de hormona de crecimiento o tiroideo, hay que empezar a pensar en las causas genéticas. Y las causas genéticas son múltiples, algunas más sutiles, otras más simples, como el síndrome de Noonan y todo lo que está en relación, y las displasias esqueléticas digamos, con signos más sutiles. Siempre es de buena práctica pedir una ecografía renal y de la vía urinaria, porque aún sigue siendo en nuestro país la primer causa de insuficiencia renal crónica, la uropatía no detectada. De manera que este plan de estudios no pretende ser algo rígido, pero sí una guía para tener a mano cuando están estudiando un paciente. Por supuesto, las herramientas que les dio Mariana y Alejandra, como las nuevas curvas para evaluar las proporciones corporales. Voy cerrando para que tengamos tiempo del caso clínico. Quiero darles nada más algo diferente, que es lo que llamamos baja talla idiopática. Baja talla idiopática, como su nombre lo dice, es lo que no sabemos, es lo que no conocemos. Hay una definición clásica que dice que son niños, que son menores de 2,5 desvíos estándar de percentilo 50, que tienen la hormona de crecimiento, que no fueron retardo de crecimiento intrauterino y que no tienen alteración de las proporciones corporales. Y que no sabemos por qué son bajos. Y a eso lo llamamos baja talla idiopática. Pero en esos también existen familias que son todos iguales y hay otros que no son familiares. Y en algunos existe retardo puberal o no. Es decir, que esta es la categoría auxológica, diagnóstica en la baja talla idiopática. Ciertamente es muy difícil hacer el diagnóstico clínico, pero siempre utilizamos lo mismo, el blanco genético para darnos cuenta si es familiar, usamos los estándares locales para saber el grado de dispersión con respecto a la población de referencia, y por último evaluamos las proporciones, tiene miembros cortos, no tiene miembros cortos. Y así sabemos que existen todos estos genes que están relacionados al cartílago de crecimiento y su normal crecimiento y osificación, y los nuevos trabajos nos están mostrando que hay muchos genes que están alterados y que pueden darnos baja estatura sin que lo sepamos. Por ejemplo, el FGFR3 es el gen asociado a condroplasia e hipocondroplasia, el Indian Head-Hodge, que está relacionado a baja talla idiopática sin signos importantes, el NPR, que está asociado a la displasia acromesomélica, todos los colágenos, el ACAN, que está relacionado a baja talla idiopática, la COM a la displasia epifisaria múltiple, bueno, y cada uno de estos genes están en relación a las enfermedades raras poco frecuentes esqueléticas, que es el campo de trabajo muy importante de nuestro servicio. Pero lo que encontramos hace muy poquito, hace no más de 5 o 6 años, es que los mismos genes, por ejemplo el NPR2, puede mostrar una ganancia de función
y que los pacientes con las alteraciones en este gen sean altos, con una doble función, o que sean pacientes cuando está la secuenciación normal de este gen, son pacientes y personas normales, pero que si tienen polimorfismos de expresión negativa en este gen, muestran unas variantes de la normalidad como el percentilo 3, pero pueden ser muchos más severos y generar una baja estatura aislada, familiar, pero si tiene una pérdida de función o si están en forma homocigota, dar una displasia esquelética. Es decir, que un mismo gen, para nosotros esto es nuevo, nos ha cambiado la práctica y hemos visto en familias de baja estatura familiar que uno de los niños tenía una baja estatura extrema y encontramos que sus padres eran portadores de mutaciones del gen que solo generaban baja estatura familiar y que cuando tuvieron la forma homocigota el niño tenía una forma extrema. Es decir, que se amplía la mirada a la baja estatura con los nuevos hallazgos de la biología molecular. Y ahora quiero contarles nada más que un poquito sobre los estudios que hicimos en el servicio, sobre un grupo que es la baja talla en relación a la hipocondroplasia, es decir, son bajas estaturas por mutaciones en el gen del FGFR3. Nosotros en el 2005 hicimos una publicación que encontrábamos que los niños tenían desproporción temprana, macrocefalia, y que en el grupo que pudimos estudiar, la macrocefalia relativa a la estatura y real, porque era más de un 1.8 desvíos estándar con respecto al centilo 50, se encontraba en muchos de los individuos que eran hipocondroplasia positiva. Entonces vimos la utilidad clínica de la presencia de macrocefalia y desproporción temprana. Y después trabajos que se siguieron haciendo en el servicio. Acá hay un niño que nace de tamaño normal, tanto peso, estatura, perímetro cefálico normal. El crecimiento que tiene es normal para la población, tanto en peso como en estatura. El perímetro cefálico es normal alto, pero cuando utilizamos las curvas de desproporción, el niño tenía miembros cortos y cabeza grande, a pesar de que estaba normal, grande para la relación con el perímetro cefálico de estatura. Estas tablas también se las dimos, ¿no es cierto, Mariana? Perímetro cefálico, estatura. Y un trabajo muy bueno que hizo la doctora Arenas y Del Pino, tomaron un grupo enorme de pacientes con características clínicas, radiológicas y moleculares de hipocondroplasia y vieron las curvas y observamos que en edades tempranas, tanto las mujeres como los varones, lo que tenían son muchos con una estatura muy límite, borderline, incluso normales, hasta la edad de la pubertad, en donde la presión sobre el empuje puberal en los miembros inferiores falla y se determina mayor desproporción. Esta es la curva de desproporción, estatura sentada, estatura, y observamos que a todas las edades eran desproporcionados. Incluso teníamos un niño recién nacido con estatura normal, pero con desproporción que presentaba hipocondroplasia. Los signos esqueléticos pueden ser sutiles, incluso para nosotros, estos son muy marcados. Esto es un miembro superior, un número corto y ancho, ensanchamiento metafisario, los cuerpos vertebrales que son ovoideos, el espacio interpedicular que es recto y cierta braquidactilia. Y estos todos tenían la mutación N540K, está relacionada entre el 60 y 70% de la hipocondroplasia. Bueno, no les quise complicar, simplemente quería aprovechar para darles también una idea de qué otras cosas pensar cuando estamos hablando de baja estatura. Estoy dispuesta si tienen alguna pregunta. No sé, Mariana, si te quedaste muy asustada. No. No. Mariana Piñeda tiene cara de asustada, no. No. ¿Qué van a pensar? Como siempre cuando terminan estas clases, ¿cuántos chicos habré visto? Debe ser que soy baja talla, por eso. No, uno cuando termina estas clases dice cuántos niños con alguna causa genética o displasia no me he dado cuenta, y es así. Seguramente el próximo mes
van a pensar en esta clase y algún diagnóstico van a hacer de baja estatura que no es familiar o de que tiene alguna causa subyacente. Bueno, estamos en las 3:30 de la tarde. ¿Cómo estamos, Alejandra, para el caso clínico? Susana, ¿qué decís? Como ustedes me digan. Comencemos con el caso clínico. Tenemos 30 minutos hasta las 16 que viene la doctora. Vamos a hacer lo siguiente. Es un caso clínico, creo que sencillo ya, en relación a todos los que vieron. Pónganse a trabajar durante 15 minutos. Bien. Y 45 hacemos el cierre. Ok. Creo que es un caso sencillo, ¿no es cierto, Ale? Sí, relativamente Lo que podemos sencillo. hacer el cierre es poner el cierre directamente y 45. Bueno. Esperamos Pero entonces. Ellas van al grupo y vuelven ¿a qué hora? Y 45, en 15 minutos. 45, bueno, perfecto. Sí, aunque sea que le den una leída como para Claro, después si lo una tenemos leída, que... una graficación rápida como para entenderlo. Creo que les va a Claro, resultar sí, sí. muy sencillo después de todo lo que hemos hablado hoy. Y después ya con la explicación de Alejandra ya... Ya después yo les pongo el power y por ahí lo Ya, hacemos un hacemos la poquito más explicación corto.